muchas gracias Mariela por la convocatoria, perdón, y siempre tenernos en cuenta. También al equipo, a Bruno y al equipo de IDEA por este tan lindo encuentro. Ahí se escucha mejor, ¿no? Ahí, bien. Bueno, en estos minutos vamos a hablar un poco sobre la problemática de los saldos a favor, digamos, los pagos a cuenta que nos generan estos saldos a favor. Para eso, bueno, tenemos a Leonel Zanotto, quien es socio del estudio SMS, y bueno, nos une también una relación de hace muchos años, ya el otro día hacíamos cuentas, así que para mí un placer también, Leo, estar aquí contigo. Así que bueno, nada, sin más preámbulos, arranquemos, si te parece. Bueno. ¿Qué estás viendo? El tema de pagos a cuenta, ¿no? Bueno, muchas gracias a IDEA por la convocatoria. Para mí también es un placer estar acá con ustedes. La verdad que cuando pensaba este panel, dije, ¿cómo hago para no caer en la catarsis fácil? Digo, o sea, ¿cómo hago para que esto no sea una sesión de terapia generalizada? Y la realidad es que, viendo los paneles, que son de muy buen nivel, tenemos la vara alta, los paneles como vienen, vamos a llamarlo diagnóstico, que suena un poquito más lindo, pero la realidad es que no podemos, lo dijo Mariela en la apertura, no podemos proponer mejoras si no diagnosticamos. Y bueno, vamos a hablar de cosas mega conocidas por ustedes. El panel se llama el dilema de los pagos a cuenta. Y yo creo que el dilema de los pagos a cuenta pasa por entender si son pagos a cuenta. Si yo cobro un impuesto anticipadamente por una obligación tributaria que tal vez nunca tenga. ¿Es un pago a cuenta eso? Como que está todo medio desnaturalizado, ¿no? Se mete la política a cambiar en la recaudación tributaria, lo hablábamos hace un rato, le cobro pagos a cuenta a personas que no son contribuyentes de los impuestos. Tenemos en los últimos años muchísimos regímenes de recaudación. No solo tenemos muchos impuestos, tenemos una excesiva proliferación de regímenes de recaudación que encima no están armonizados entre sí. Porque esto en la órbita provincial pasa aún más, ¿no? Y además, cuando tenés que analizar, digamos, parado desde el lado de la compañía, si está bien que me retengan en Salta, voy a poner un ejemplo, porque entregué en Salta, pero ¿cuánto es el coeficiente por la alícuota o entregué afuera? Y además, parado del otro lado, parametrizar los sistemas para que eso dé bien, ¿no? Que es el vía crucis, ¿no? En definitiva, hacésela fácil a la gente, ¿no? Si ya que son muchos regímenes de recaudación, encima después setearlos es complicado, es complejo, lleva un montón de costos administrativos, un montón de tiempo. Empiezan a aparecer bichos raros como diferimientos de pagos a cuenta. Te cobro hoy un pago a cuenta y te lo podés computar en 9 meses. La realidad es que siempre hubo y sigue habiendo maneras de evitar los saldos a favor, maneras de recuperarlos, pero empiezan a aparecer trabas y demoras en los certificados de exclusión o falta de oponibilidad, ¿no? Es decir, el certificado te sirve para algunas recaudaciones, pero para otras no. Esto existía antes, pero ahora es como que está bastante más fuerte y recuperación casi imposible o, digamos, muy dificultosa, digamos, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. Y el gran problema que después tenemos que enfrentar a los auditores, te quieren provisionar ese saldo a favor. Acá, así que pero está también ese tema. Bueno, a ver, pasemos un poco al nivel provincial, que creo que es el impuesto que más nos preocupa en cuanto a saldos a favor, por lo menos en mi caso personal. Así que, bueno, hablemos un poquito de eso. Vamos a ver, tema provincial. A ver, problemas hay muchos, ¿no? Pero lo que digo es, me gustó mucho también el panel de coparticipación, porque en definitiva estamos frente a un dilema, no de regímenes de recaudación solamente, sino un dilema de finanzas públicas, ¿no? Es decir, no solamente como recaudo, sino también como gasto y cómo lo distribuyo. O sea, seguimos en ese dilema. Y a nivel provincial, el problema que tenemos, especialmente en ingresos brutos, que es el impuesto caballito de batalla, es que tenemos no solo muchos regímenes, sino que son sumamente heterogéneos. Algunos van por lugar de entrega, otros van por lugar de domicilio, otros van porque estás inscripto, digamos, una atribución más indirecta. Es decir, regímenes sumamente heterogéneos y a contramano un impuesto que en su esencia debería ser homogéneo en todo el país. Es decir, cada código fiscal puede establecer, obviamente, las exenciones, alícuotas, el federalismo fiscal lo mantenemos, pero hay comandas legales que están por encima de las provincias que dicen, che, ingreso bruto tiene que respetar esto y esto, ¿no? La no ley de coparticipación que hoy tenemos vigente, como diría Guillermo, bueno, da algunas comandas, ¿no? Cuando hablamos de la prohibición de analogía y demás. Bueno, eso se debería respetar. Entonces, ¿para qué tenemos tantos regímenes de recaudación tan distintos en su aplicación? Y tantas puertas de entrada.
Me percibe el proveedor, me retiene el cliente, me percibe la aduana, me percibe el CIRCREV, me perciben los bancos cuando me depositan el neto de la recaudación. Y con la temporalidad que eso tiene, porque la percepción, bueno, está bien, si fuera solo la única operación que tiene la compañía, la percepción la tenés cuando compras la mercadería, el hecho imponible lo generás cuando vendés y por ahí cobras a 90 días y ahí tenés la retención y CIRCREV. Tal cual. Entonces, sí o sí te generó saldo a favor eso ya. Tal cual, tal cual. Y se supone que esto, bueno, debería tender a armonizarse, ¿no? El consenso fiscal fue un intento de esto, ¿no? Armonizar los regímenes de recaudación, promover la devolución automática de esos saldos a favor. Bueno, cuestiones que han quedado tal vez en expresiones de deseo, ¿no? Con el release 1, el release 2, el 3 que fue saliendo muchos releases, hemos empezado a borrar un poquito con el codo lo que comprometimos allá por el 2017. El consenso fiscal era una buena herramienta, era una buena iniciativa. Lo sigue siendo, me parece, porque necesariamente necesitamos consenso, necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, tal vez ahí la norma quedó demasiado programática y le faltó tal vez, no sé, algún régimen sancionatorio, algo que sea más concreto en la aplicación, bajarlo a tierra. En algunas cosas se bajó a tierra, pero me parece que nos quedamos a mitad de camino o a un cuarto de camino, no sé, una cosa así. Se terminó borrando todo. Pero bueno, pasemos ahora al otro lado, digamos, a la parte nacional y bueno, ¿cómo ves también ese tema? A nivel nacional... Porque convengamos que hace unos años por ahí no había tantos problemas como estamos teniendo hoy con la generación de saldos a favor. Seguro. A ver, lo que pasa que a nivel nacional es que, como dije al principio, se termina desnaturalizando todo. Es como que me parece que tenemos una visión distorsionada de lo que entendemos como un pago a cuenta tributaria, ¿no? Entonces lo empezamos a utilizar como un instrumento para regulación de política cambiaria y esto de cobrarle impuestos a gente que no es contribuyente. A ver, acá no nos vamos a meter en temas políticos de si Keynes o Adam Smith, si Estado chico, Estado grande, pero bueno, claramente hay un tema ahí en la recaudación que es, digamos, sin ningún límite, ¿no? Entonces, primero, decía Descartes, pienso, luego existo. Bueno, en realidad acá es recaudo y luego existo, ¿no? O recaudo y luego veo si siguen existiendo, no sé, como una cosa así. Y la realidad es que hay principios que tenemos que respetar, hay cuestiones que tenemos que no soslayar. Ejemplos se les van a ocurrir ahora en la cabeza montones a ustedes. O sea, por decir algunos ejemplos, a ver, RG 5339, ¿sí? Todo el mundo debe estar pensando en eso ahora. Es decir, me limitan la oponibilidad a un certificado de exclusión, me difieren la posibilidad del cómputo de un pago a cuenta, a valor nominal, con un escenario hiperinflacionario, o inflacionario, vamos a decirlo así, para no llamar a las brujas. Además que si pido el certificado es porque estoy teniendo un problema, bueno, estoy teniendo un saldo a favor. Bueno, estoy en coma y me estás viniendo a dar el tiro de gracia, ¿no? En definitiva, básicamente es eso. Restricciones a utilizar saldos de libre disponibilidad, esto no es nuevo, es un problema viejo, presente y ojalá que no sea futuro, pero lo que digo es el saldo de libre disponibilidad no es libre. Liberémoslo. O sea, soltémosle las cadenas. O sea, ¿por qué no podemos compensar con otros tributos? Con cargas sociales, con, no sé... acciones y participación. Bienes personales, es decir... Estamos discutiendo internos todavía. Bueno, ¿por qué no se puede transferir en algunos casos? ¿No? Hoy solamente se puede transferir en caso de IVA, de libre disponibilidad, bueno, y de la RG 2000 de exportadores. Bueno, es decir, abramos un poco el juego. Lo dijimos esto, pagos a cuenta a sujetos que no son contribuyentes, y bueno, desde ya eso indefectiblemente genera un saldo a favor o un proceso de devolución a los premios. Entonces, bueno, no funciona así, me parece. Falta de actualización de los mínimos sujetos a retención, esto también genera indefectiblemente saldos a favor. Si ustedes se ponen a hacer un cálculo para deprimirse un sábado lluvioso, pueden decir, bueno, a ver, ¿cuánto era el mínimo sujeto a retención de la RG 830 retención de impuesto a las ganancias, hace 10, 15 años? ¿Y cuánto es hoy? Tradúzcanlo en dólares, no sé, o en inflación, o sea, se van a cortar las venas con una galletita. Bueno, claramente hay un problema ahí, ¿no? El tema de los mínimos sujetos es un punto a monitorear y a controlar constantemente, en especial en un contexto inflacionario como el que tenemos. No generación de actualizaciones. O sea, ¿por qué no actualizar los pagos a cuenta? Claramente la caja no da, pero lo que digo es, ¿tiene sentido tomar pesos históricos de aquel momento o de un momento de una transacción? En impuesto a ganancias es donde es más evidente, ¿no? Porque la determinación, el cómputo termina siendo recién al año siguiente.
Y la imposibilidad de cómputo de esta creación del anticipo extraordinario de los quebrantos. O sea, que ya vamos por el release 2. Vamos por el release 2, ¿sí? Y nos vamos innovando. Es decir, si una empresa, un contribuyente, no puede computar sus quebrantos en la determinación tributaria o en la determinación del anticipo, es olvidarme del principio de capacidad contributiva. Es el recaudo luego existo, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Bueno, y para ir finalizando, porque bueno, ya estamos casi en tiempo, y teniendo en cuenta el eje de este encuentro, ¿qué propuestas, digamos, podrías mencionarnos como en el corto plazo, teniendo en cuenta que los pagos a cuenta no se van a eliminar, que tal vez sería lo mejor que nos podría suceder, pero bueno, sabiendo que eso no va a suceder, ¿qué proponés o qué pensás que podría acercarse a las autoridades, ¿no? A ver, claramente, insisto, y esto lo dijimos al principio, tenemos un problema de finanzas públicas, ¿no? Entonces hay un problema de fondo que requiere una reforma legal bastante profunda. Pensar en una reforma tributaria es pensar parcialmente, porque la reforma tributaria tiene que venir acompañada de una reforma en la administración del gasto público y obviamente en la distribución de los recursos. Y para eso hay que pensar primero qué país queremos, ¿no? O sea, claramente ahí es donde nos trabamos, donde venimos años, 40 años de democracia trabados. Pero hay cuestiones que tienen que ver con resoluciones o reglamentaciones, cuestiones que dependen de las autoridades fiscales, obviamente que dependen también de la caja, ¿no? Del costo fiscal que ello implique. Pero yo digo, bueno, a nivel provincial, hagámosla fácil, hagámosla un poco más fácil. O sea, y esto depende de las autoridades fiscales, depende también de autoridades que van a venir a este evento también, como la Comisión Arbitral, que ha hecho sus intentos por armonizar. Es decir, CIRCREV, si no existiera, tendríamos 24 regímenes de recaudación bancaria. O sea, tenemos igual otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay un intento de armonización. Bueno, tenemos que ir en ese camino, hay que reducir la cantidad y homogeneizar. Si el impuesto tiene que ser homogéneo, esencialmente. Ampliar la posibilidad de compensación, y esto tanto a nivel provincial como a nivel nacional. O sea, que los saldos de libre disponibilidad sean libres, ¿sí? Es decir, que yo pueda compensar o transferir a un tercero. Esto algunas provincias ya lo tienen implementado. Es decir, esto no estamos inventando la pólvora. Pero pocas. Pocas, pero algunas lo tienen. Entonces, bueno, generalicémoslo un poco más. Claramente esto tiene, insisto, un impacto en la caja. Pero bueno, y como soñar no cuesta nada, bueno, a nivel nacional establezcamos verdaderos pagos a cuenta, sin soslayar que estamos en un proceso inflacionario complicado. Entonces, ¿por qué no actualizar los pagos a cuenta? Si estamos diciendo, recién Eugenio lo decía hace un rato con el tema de impuesto a las ganancias, si estamos diciendo que los componentes del balance impositivo tienen que actualizarse, ¿sí? Que si no, caigo en un supuesto de confiscatoriedad. Bueno, ¿por qué no actualizar los pagos a cuenta? ¿Por qué tengo que comparar pesos históricos allí? Es decir, termina siendo incoherente, ¿sí? Obviamente, insisto, es el recaudo luego existo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que salir de esa lógica, me parece, de razones de índole de administración tributaria. Me parece que ahí está el camino, es decir, establecer verdaderos pagos a cuenta y bueno, y tal vez con esos mecanismos, ¿no? Bueno, bárbaro. No sé, abrimos si hay preguntas, no sé si han acercado a los chicos del equipo técnico. Si no, damos por finalizado este panel. Gracias, muchas gracias, Leo. Y damos paso también al próximo panel de Edgardo Poncetti con Paola Resnikowski sobre los avances del fisco en las cuestiones sancionatorias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.